Tenía 72 años cuando vino a verme. Un hombre tranquilo, cuidadoso con sus palabras. Pero aquella mañana había algo en su voz. Incertidumbre. Tal vez, incluso un leve matiz de vergüenza. Dr. Carr, me dijo, lo he hecho igual durante 50 años. Nunca me lo cuestioné. Pero ahora, algo cambió. Algo se siente mal. No estaba enfermo. No tomaba ningún medicamento nuevo. Sus signos vitales eran fuertes, sus análisis normales. Pero detrás de sus ojos vi otro tipo de lucha. Una que no aparece en los resultados de laboratorio. Y cuando hice unas preguntas suaves, la verdad salió a la luz. No era lo que estaba haciendo, sino cómo lo estaba haciendo. Un hábito silencioso, practicado durante décadas sin guía ni reflexión, había comenzado a pasar factura, en su circulación, en su próstata, incluso en su capacidad de sentir placer. Esto no tenía que ver con moralidad, ni con culpa. Tenía que ver con conciencia. Verás, en mis 35 años trabajando con hombres mayores, hombres de 60, 70 y más, he visto este patrón una y otra vez. Llegan sintiéndose desconectados de sí mismos, confundidos por los cambios en su cuerpo, su energía, su intimidad, y casi nunca se imaginan que algo tan privado, tan rutinario, podría estar influyendo. Pero puede hacerlo. La masturbación, como cualquier comportamiento natural, tiene el poder de sanar o de hacer daño. Especialmente después de los 60, cuando el cuerpo empieza a cambiar de forma sutil pero profunda, los hábitos que antes parecían inofensivos pueden volverse en tu contra. No porque estés haciendo algo mal, sino porque nadie jamás te enseñó cómo hacerlo bien, para el hombre que eres hoy. Por eso hice este video. Para arrojar una luz suave sobre los 7 errores más comunes que cometen los hombres mayores al masturbarse y cómo esos errores pueden afectar tu corazón, tus hormonas, tu sensibilidad y tu conexión con tu pareja o contigo mismo. Y si te quedas conmigo, no solo te mostraré qué debe cambiar, sino cómo puedes recuperar esta parte de tu vida con dignidad, fuerza y presencia. Pero antes de comenzar, te pido solo una cosa. Si este mensaje resuena contigo, escribe 1 inch en los comentarios. Si no, escribe 0. Tu respuesta me ayuda a entender qué es lo que realmente importa para hombres como tú. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y activa la campana. Porque lo que hablamos aquí puede no ser siempre cómodo, pero es real. Es honesto. Y está pensado para hombres que están listos para vivir plenamente, en cada etapa de la vida. Error #1. La trampa de la estimulación artificial. He perdido la cuenta de cuántos hombres, generalmente entre los 60 y 70 años, se han sentado frente a mí y me han dicho casi las mismas palabras. Dr. Carr, ya no siento casi nada. Lo dicen en voz baja, casi con vergüenza, como si fuera culpa suya, como si haber perdido sensibilidad significara que están rotos. Pero no es así. Entonces les hago una pregunta simple. Dime, ¿con qué frecuencia recurres a la pornografía? Y ahí es cuando casi siempre bajan la mirada. No porque les avergüence su deseo, sino porque nunca habían hecho la conexión. Lo que la mayoría de los hombres no sabe es que el cerebro masculino, especialmente después de los 60, no es el mismo que a los 30, es más sensible a los patrones, más vulnerable a los desequilibrios de dopamina. Y cuando la estimulación artificial se convierte en lo habitual, el cerebro empieza a reprogramarse. Al principio parece inofensivo, un vídeo rápido, un poco de scroll, nada fuera de lo común. Pero con el tiempo, eso se convierte en la nueva base. Tu cerebro empieza a esperar novedad constante, rápida, extrema, desconectada. Y cuando ese se convierte en tu modo predeterminado de excitación, tu cuerpo sigue ese patrón. El mundo real, el toque de tu pareja, tu imaginación, empieza a sentirse aburrido en comparación. Eso no es vejez, eso es condicionamiento. Recuerdo a un paciente llamado George. Tenía 69 años, recién jubilado, sano, activo. Me dijo, Doc, todavía me atrae mi esposa, todavía la amo, pero algo cambió. Ya no puedo estar presente en la intimidad. Necesito algo más para excitarme. No estaba roto. No había perdido el deseo. Solo estaba sobreestimulado por años de estímulos digitales. Su cerebro se había adaptado a un mundo de novedad infinita. Y ahora, la vida real no podía competir. Lo trágico, nadie les advierte sobre esto. Hablamos del colesterol, hablamos de la presión arterial.
Pero no hablamos de cómo la sobreestimulación te desconecta lentamente de lo que más anhelas. Una conexión real, humana, presente. La buena noticia: esto es reversible. Pero comienza con la conciencia, con elegir el silencio en lugar de las pantallas, la quietud en lugar del scroll infinito. George hizo un cambio simple. Tomó un descanso de 2 semanas de cualquier contenido visual, sin porno, sin imágenes, solo presencia. Al principio fue difícil, pero al día 10, me dijo: Dr. Carr, empecé a sentir otra vez, no solo excitación, emoción, conexión, como si estuviera despertando. Y eso es lo que quiero para ti. Porque el verdadero peligro no está en el acto, sino en la desconexión, de tu cuerpo, de tu respiración, del ritmo lento y constante sobre el que se construye el verdadero placer. Si has notado que nada se siente igual, que cada vez necesitas más para sentir menos, tal vez no sea tu edad, tal vez sea el estímulo, y si estás dispuesto a dar un paso atrás, aunque sea solo por unos días, te sorprendería lo que tu cuerpo aún recuerda. Tu sensibilidad, tu deseo, tu capacidad de sentir, no solo excitación, sino vida. Error número 2. El daño de la tensión y la velocidad. Hay un momento que nunca olvidaré. Un hombre llamado Harold, de 74 años, vino a verme después de meses de creciente preocupación. Dr. Carr, me dijo, es como si hubiera olvidado cómo sentir. Hago todo igual, pero se siente mecánico, apresurado, vacío. Y le pregunté con suavidad, ¿con qué frecuencia te tomas tu tiempo? Se quedó en silencio. No necesitaba responder. Porque para tantos hombres mayores de 60, el cuerpo se ha adaptado a un patrón que ya no encaja con la etapa de vida en la que se encuentran. Hombros tensos, muslos apretados, la espalda encorvada al borde de la cama. Movimientos rápidos, no guiados por deseo, sino por costumbre, urgencia o vergüenza. Pero lo que no saben es esto. Cada músculo que tensas, cada segundo que apresuras, tu sistema nervioso lo recuerda. Cuando el autoplacer se convierte en una carrera, no en un ritual, le enseñas a tu cuerpo a cerrarse en lugar de abrirse. La sangre no fluye igual. El suelo pélvico no se activa con fuerza, se contrae con esfuerzo. Y con el tiempo, esos nervios sensibles, los que alguna vez respondían con solo un suspiro, empiezan a quedarse en silencio. Harold había caído en un patrón, como muchos hombres, mismo lugar, misma rutina, sin atención, sin respiración, solo presión, velocidad, distracción. Y lo que una vez fue una liberación saludable, se había convertido en un ritual entumecido, como cepillarse los dientes. Le dije algo que ahora comparto con cada paciente que me cuenta esto. No necesitas dejar de hacerlo, solo necesitas bajar la velocidad. No es solo un consejo poético, es biología, porque el cuerpo masculino maduro florece con oxígeno, paciencia y circulación. Apurarse envía la señal opuesta. Estrés, no intimidad. Harold aceptó probar algo distinto. Durante una semana, cambió su postura. Se recostó en lugar de estar encorvado. Respiró profundamente, sin prisa, sin meta. Y en nuestra próxima visita, sus ojos brillaban. Dr. Carr, me dijo, volví a sentirme cálido, vivo, no solo allá abajo, aquí. Ese es el secreto que nadie le dice a los hombres. El placer no es un destino. Es un lenguaje que el cuerpo habla, con lentitud, suavidad y espacio. Así que si te has sentido desconectado, si te preguntas por qué el clímax se siente plano, o por qué ha disminuido tu sensibilidad, puede que no sean tus hormonas, puede que sean tus hábitos. Intenta suavizar, intenta pausar, intenta moverte no para liberar, sino para recordar. Y tal vez te sorprendas con lo que regresa. Error número 3. Usar la masturbación como escape, no como conexión. Había un hombre llamado Paul, 68 años, exentrenador, maestro jubilado, de carácter fuerte, mente aguda, pero últimamente se sentía vacío. Cuando entró a mi consultorio, no habló de sexo, habló de soledad. Dr. Carr, no sé cuándo comenzó, pero lo hago cada vez más. No porque lo desee, sino porque no sé qué más hacer. Ahí lo supe. Esto no se trataba de placer, se trataba de huir. Y ese es uno de los errores más comunes que veo en los hombres mayores de 60. La masturbación se convierte en un sustituto de la conexión. No solo con una pareja, sino con el mundo.
con uno mismo. Sientes el silencio en la habitación. Sientes el peso de un día sin conversación, sin caricias, sin alguien que te vea. Y es fácil acudir a algo familiar, algo que te da 5 minutos de consuelo. Pero con el tiempo, ese consuelo se vuelve una jaula. Dejas de levantar el teléfono, dejas de salir, dejas de notar lo vacía que se ha vuelto la casa. Porque tu sistema nervioso se ha entrenado para adormecer, en vez de nutrir. Paul no era adicto, no hacía nada mal, pero había perdido contacto con lo que realmente necesitaba, y su hábito lo estaba cubriendo como una manta sobre un fuego que se apaga. Le pedí que hiciera un pequeño ejercicio. Durante una semana, anotar cómo se sentía antes y después de cada vez, no lo que hacía, solo cómo se sentía. Y los resultados fueron claros. Antes, inquieto, aburrido, un poco triste. Después, tranquilo por un momento, y luego más vacío. Eso lo golpeó fuerte. Pensé que me ayudaba, me dijo, pero ahora veo que estaba escondiendo algo. Esa es la trampa de la rutina no examinada. La masturbación puede ser sanadora si se hace con presencia, pero si se convierte en un escape del dolor, del silencio, de uno mismo, entonces deja de ser intimidad y se convierte en anestesia. Le dije a Paul, reconstruyamos esto. Convirtámoslo en una elección, no un reflejo. Trabajamos en cosas simples. Conexión, una caminata, llamar a un amigo, escuchar música mientras cocinaba, y en un mes volvió con más luz en los ojos. No había renunciado al placer, lo había reclamado. Si estás usando este hábito como un sustituto de conexión, no estás roto, eres humano. Pero tu cuerpo sabe la diferencia y quiere más que escapar. Quiere significado. Error número 4. Ignorar el costo físico de la estimulación habitual. Una mañana, un paciente llamado Víctor, de 74 años, se sentó frente a mí con una sonrisa nerviosa. «Doctor», me dijo, «creo que algo no anda bien conmigo». No tenía dolor, no estaba enfermo, pero sus palabras llevaban un peso que ya había escuchado muchas veces antes. Antes sentía todo, cada caricia, cada sensación. Ahora es como si estuviera presente, pero no del todo. Golpeaba con los dedos la camilla. Es como si la música siguiera sonando, pero el volumen estuviera bajado. Y yo sabía exactamente a qué se refería. Lo que Víctor estaba experimentando no era raro. Lo he visto en docenas de hombres, y muchas veces, décadas antes de lo que esperaban. Empieza de forma sutil, un poco menos de sensibilidad, más tiempo para llegar al clímax, una especie de apagón donde antes había chispa. ¿El culpable? A menudo, la repetición, la rutina, los patrones mecánicos de estimulación diaria, sin variación, sin presencia, sin descanso. Porque el pene no es solo una herramienta, es un sistema complejo, nervios, vasos sanguíneos, tejidos musculares delicados, y como cualquier parte del cuerpo, puede sobreusarse. Cuando estimulas la misma zona, de la misma manera, a la misma velocidad y presión, día tras día, los nervios se adaptan, y poco a poco dejan de responder igual. Eso se llama desensibilización, y es completamente real. Pero hay más. El tejido eréctil, especialmente el músculo liso que permite el flujo sanguíneo, necesita descanso y recuperación. Sin eso, el tejido se debilita, los vasos se estrechan, el oxígeno disminuye. ¿Y qué pasa después? Erecciones más lentas, más suaves, o que desaparecen. Víctor bajó la mirada mientras le explicaba esto. Pensé que lo estaba manteniendo en forma, me dijo, pero solo lo estaba desgastando. Jamás se le había ocurrido que demasiado de algo bueno, hecho sin conciencia, podía estar dañando en silencio el sistema que intentaba proteger. Y por eso este error es tan peligroso. No se siente como un daño, se siente como rutina, como algo que siempre has hecho, hasta el día en que ya no funciona. Pero aquí viene lo esperanzador. El cuerpo es profundamente sabio y perdona. Cuando soltamos la presión, cuando desaceleramos, introducimos variedad y recuperamos la conciencia en el acto, ocurre algo maravilloso. Los nervios despiertan, los tejidos responden. La circulación mejora, la sensación regresa. Víctor hizo pequeños cambios, redujo la frecuencia, usó aceites naturales, cambiaba de posición, respiraba con más intención y poco a poco volvió a sentirse vivo. Si has notado un cambio,
Si te preguntas por qué ya no se siente igual, tal vez no es tu edad, tal vez es tu hábito. Y eso sí puedes cambiarlo. Error número 5. Olvidar el músculo que sostiene todo el sistema. Hay un pequeño grupo de músculos escondidos en lo profundo de la pelvis. No los ves, no los trabajas en el gimnasio, y la mayoría de los hombres ni siquiera sabe que existen. Pero esos músculos, tu suelo pélvico, son la base silenciosa de tu fuerza sexual. Y cuando están débiles, lo sientes, solo que no siempre donde esperas. Recuerdo a un hombre en particular, David, 69 años. No vino por un problema de rendimiento. Vino por algo más extraño. «Doctor», me dijo, «siento como si hubiera pequeñas fugas, como si hubiera perdido el control». Era sutil, pero molesto. Y mientras hablábamos quedó claro, su cuerpo estaba perdiendo tonicidad, justo donde más importa. Los músculos del suelo pélvico son los héroes olvidados de la salud masculina. Sostienen la vejiga, ayudan a controlar la eyaculación, juegan un papel crucial en la erección, la excitación y la recuperación. Y sin embargo, pocos hombres los entrenan, especialmente después de los 60, cuando el tono muscular naturalmente empieza a disminuir. David había pasado décadas sentado por trabajo, conduciendo largas horas, hundido en el sofá, y durante la autosatisfacción repetía la misma rutina. Encorvado, sentado, tenso. Esa posición pone presión sobre el suelo pélvico. Con el tiempo, los músculos se debilitan, los nervios se comprimen y se empieza a perder control. Es más difícil excitarse, más difícil contenerse, más difícil sentir con profundidad. Lo peor es que estos cambios suceden lentamente, en silencio. Y para cuando el hombre se da cuenta, suele asumir que es simplemente la edad. Pero no lo es. Cuando David empezó a trabajar esos músculos, solo unos minutos al día, todo cambió. Hacía ejercicios de Kegel, cambiaba de postura al tocarse, se acostaba o se ponía de pie. Empezó a respirar con el abdomen, y poco a poco, el control regresó. Después me dijo, no fue solo por el sexo, me sentía más fuerte en general, más conectado con mi cuerpo. Y eso es algo que casi ningún hombre aprende. La sexualidad no es solo hormonas o deseo, es estructura, es circulación, es integridad muscular, y cuando esa base se descuida, todo lo demás tiembla. Así que si has notado cambios, menos firmeza, eyaculación más rápida, o una sensación de haber perdido fuerza, tal vez no es tu mente, es tu base. Y la buena noticia es esta, esa base puede reconstruirse. Pero antes, tenemos que hablar de algo aún más profundo, la emoción escondida que impulsa nuestros hábitos cuando nadie nos está mirando. Es más difícil de hablar, no porque sea complicado, sino porque es personal, porque no aparece en análisis de sangre, ni se ve en un escáner, y sin embargo deja una huella que se siente justo en el pecho, cuando el silencio pesa más que de costumbre. Es el hábito de usar la autosatisfacción no como expresión de vitalidad, sino como una vía de escape. Recuerdo a Gerald, un hombre tranquilo, 74 años, viudo. Vino con quejas de fatiga, desinterés y lo que él llamaba una especie de planicie emocional. No estaba clínicamente deprimido, pero la vida le sabía sin color. Y mientras hablábamos, me confesó algo que la mayoría de los hombres nunca dicen en voz alta. Tarde en la noche, cuando el silencio pesa, me masturbo, no por deseo, sino para llenar el espacio. Al principio funcionaba, pero con el tiempo se sintió más y más distante. No solo de otros, sino de sí mismo. Esto lo he visto en muchos hombres. La masturbación usada como si fuera una pastilla para dormir. Como si fuera un botón de silencio, contra la soledad, el aburrimiento o el duelo. Y aquí va una verdad difícil. Funciona hasta que deja de funcionar. Porque a diferencia de la intimidad, que conecta y da energía, el placer compulsivo aísla. Entrena al cerebro a evitar la incomodidad, en lugar de enfrentarla. ¿La tragedia? La mayoría de los hombres ni siquiera se dan cuenta. Se sienten agotados, pero no saben por qué. Pierden interés en actividades que antes los llenaban. Se alejan de sus amistades, y en el fondo llevan una vergüenza callada. Porque algo que solía ser inocente, ahora se siente vacío. Pero la historia de Gerald no terminó ahí. Cuando exploramos ese hábito juntos, sin juicio, con curiosidad,
Empezó a ver lo que realmente anhelaba. No era el orgasmo, era el tacto, no era la descarga, era la cercanía, no era el escape, era la vida misma. Empezó a comunicarse más, se unió a un grupo de caminatas, comenzó a escribir un diario. Incluso inició con cuidado una nueva relación con alguien que conoció en un club de lectura. Y el hábito nocturno no desapareció a la fuerza, desapareció porque ya no lo necesitaba. Ese es el mensaje. Cuando la masturbación se usa para dormir emociones, quita más de lo que da. Pero cuando se recupera, cuando se ancla en la conciencia, puede ser parte de la sanación, no de la evasión. Entonces pregúntate con ternura, ¿estoy buscando placer o estoy evitando el dolor? A menudo comienza con un suspiro. Un hombre de 60, 70, a veces más, se sienta frente a mí y dice: «Doctor, supongo que esto es lo que toca ahora». Y en su voz hay resignación, una rendición silenciosa, como si lo mejor ya hubiera pasado. Pero después de décadas caminando junto a hombres en esta etapa de la vida, te puedo decir una cosa con certeza. Nunca es demasiado tarde. El error más peligroso no es lo que haces con tu cuerpo, sino lo que crees sobre él. Es esa convicción callada de que el cambio ya no es posible, de que la sensibilidad no volverá, de que la pasión se ha ido para siempre. Esa es la mentira que más roba, porque yo he visto a hombres de 68 recuperar el impulso en su paso. He visto a hombres de 75 reconectar con sensaciones. He visto a hombres de 80 volver a enamorarse, de su pareja, de la vida, de sí mismos. Pero nada de eso ocurre por accidente. Ocurre cuando un hombre elige ver su cuerpo no como un problema, sino como un compañero. Cuando decide que, a pesar de décadas de hábitos, puede aprender nuevos, más suaves, más atentos, más conectados. Porque aquí está la verdad que casi nadie dice. El cuerpo escucha. Incluso después de años de descuido, recuerda cómo sanar. Cuando frenas, cuando respiras, cuando dejas de perseguir el final y empiezas a honrar el camino, algo cambia. Vuelves a sentir, no solo en lo físico, sino también en lo emocional. Y con ese sentir, viene algo más, esperanza. Así que si alguna vez te has dicho, ¿para qué? Ya soy muy viejo para cambiar. Quiero que me escuches con claridad. No eres demasiado viejo. Estás justo a tiempo. Y este momento, sí, este mismo momento, es el lugar perfecto para empezar. Porque el último error es creer que estás roto. Y la verdad, no lo estás. Este video tiene fines educativos e informativos únicamente. Las experiencias, reflexiones e ideas compartidas están basadas en décadas de observación clínica. El contenido no debe interpretarse como consejo médico ni como sustituto de una consulta con un profesional de salud autorizado. Cada cuerpo y situación es único. Siempre consulta con tu médico antes de hacer cambios. Las historias presentadas son ilustrativas y no hacen referencia a pacientes específicos. A veces, la sanación no llega con estruendo. No viene en una pastilla, ni desde el mostrador de una farmacia. A veces, comienza con algo tan pequeño como una nuez. No es un tratamiento, ni una cirugía. Es un cambio silencioso, un nuevo ritual, una elección hecha en la calma. En estas últimas décadas, he visto a hombres y mujeres en sus 60, 70, incluso 90 años, reconectar con partes de sí mismos que pensaban perdidas. Su energía, su claridad, su fuerza, su fuego. ¿Y sabes qué he aprendido? El cuerpo nunca olvida cómo sanar. Solo necesita las señales correctas y un poco de paciencia. Cuando Jack incorporó nueces de Brasil a su desayuno, no esperaba un milagro. Solo quería dejar de sentirse cansado. Pero lo que encontró fue su chispa. Cuando Linda dejó sus queridas barras de anacardos, no imaginaba que dormiría mejor, pensaría con más claridad y sonreiría más. Y Ruth pensó que había perdido el gusto para siempre, pero bastó dejar un solo ingrediente para volver a sentirse ella misma. Estas historias no son dramáticas, son revoluciones tranquilas, porque la verdadera salud no grita. Susurra, resuena en tus huesos cuando te levantas de una silla sin esfuerzo, brilla en tu piel después de una noche reparadora, se expresa en la forma en que tus manos dejan de temblar mientras sirves tu té de la mañana. Y sí, vive en esos momentos donde te sientes cerca otra vez, de tu pareja, de tu familia, de ti mismo. Si has llegado hasta aquí, yo sé algo sobre ti.
Te importa, todavía sientes curiosidad, no te has rendido, y solo eso significa más de lo que imaginas, porque sin importar lo que te hayan dicho, no estás demasiado viejo, no es demasiado tarde, y definitivamente no estás solo. Así que esta es mi invitación. Que la comida se convierta en tu medicina. Que tu rutina se vuelva tu ritmo. Que tu vida sea la prueba de que el segundo acto puede ser más hermoso que el primero. Un puñado a la vez. Una noche de mejor descanso. Un día donde tu mente está más clara, tus pasos más firmes y tu corazón más seguro. No tienes que cambiarlo todo. Solo las cosas que realmente importan. Y todo comienza sabiendo qué conservar y qué dejar ir. De mi corazón al tuyo, Dr. Elias Carr.